Bienvenidos a Promesa. En esta ocasión vamos a hablar acerca del desarrollo infantil y por lo tanto sería importante hacer como una pequeña introducción a lo que vamos a trabajar. Partimos del hecho de que si vamos a hacer la evaluación de los niños, tenemos que saber no solamente cómo vamos a medir, cómo vamos a estimar, cómo vamos a hacer esa valoración del niño, sino que también debemos de conocer qué es lo que vamos a evaluar. El cómo se va a evaluar a un niño nos lo da un instrumento. Sin embargo, lo que es el qué vamos a evaluar en los niños nos va a dar es el conocimiento que podamos tener sobre ese objeto de estudio. Entre mayor es el conocimiento que tenemos del desarrollo infantil, el resultado de la evaluación puede ser mucho más amplio, puede ser mucho más rico y puede ser mucho más sensible. Mientras que si el conocimiento que tenemos acerca de ese desarrollo infantil, ese conocimiento sobre ese objeto de estudio es muy limitado o es muy incipiente, el resultado puede ser disperso y no adecuado. Y en vez de hacer un trabajo para beneficio del niño, lo que podemos estar encontrando o lo que podemos estar realizando es un daño frente a la situación en la cual se está encontrando el niño. Tenemos que tener en cuenta que aplicar un instrumento lo puede hacer cualquiera, evaluar con un instrumento no lo hace cualquier persona. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Y eso nos da la razón de por qué tenemos que abrir este espacio en dos momentos. En qué es lo que vamos a evaluar y después vamos a hablar acerca de cómo vamos a hacer esta evaluación del desarrollo de los niños. Lo primero que vamos a tratar como de entender es un poco algo acerca del desarrollo en el sentido que tradicionalmente se ve o se trata de asimilar el proceso de desarrollo, el proceso de crecimiento, pensando que porque un niño pueda tener un buen proceso de crecimiento, es decir, que tenga un peso adecuado para la edad, una talla adecuada para la edad, necesariamente su crecimiento también va a cursar de la misma manera. Entonces tenemos que tener en cuenta que son dos procesos que están interrelacionados, pero que son diferentes. Ese es uno de los elementos que hay que hacer mucho énfasis, sobre todo cuando ustedes están trabajando con los papás, porque muchas veces en los procesos donde se hace evaluación del crecimiento y del desarrollo en estos programas, lo que los papás muchas veces están preocupados es saber cuánto está pesando el niño, pensando que eso, por el hecho de que el niño tenga buen peso, va a tener necesariamente eso. Y uno puede encontrar niños con un índice de masa corporal adecuado, con peso y talla adecuado para la edad y estar cursando con un retardo mental. Entonces, uno de los primeros elementos que queríamos, pues, como que ustedes tuvieran en cuenta, que hay que hacer la diferencia. No es que se esté pormenorizando lo que es toda la parte nutricional y de crecimiento, por el contrario, sabemos que eso tiene un alto nivel de aporte y de peso sobre el desarrollo de los niños, particularmente en lo que tiene que ver los primeros años de vida, pero tengamos en cuenta este elemento. Miremos algunas otras de las características que son propias del desarrollo. Cuando estamos hablando del desarrollo de los niños, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que estamos hablando es del desarrollo psicológico. Y este desarrollo psicológico hace referencia a eso, precisamente a cómo se van empezando a dar todos los conjuntos de cambios en la organización, tanto estructural o funcional, de la mente del niño. Ahora bien, este desarrollo psicológico abarca tres grandes dimensiones como son la dimensión cognitiva, emocional y la dimensión comportamental. Cada una de estas tres dimensiones no están listas ni están preparadas en el momento del nacimiento. Se tienen que organizar y lo van a ir realizando en un cerebro que se espera que este cerebrito no venga con ningún tipo como de falla, ni tanto estructural ni funcional, porque de ser así, la organización de todos estos procesos mentales se van a ver afectadas. Y ahí es cuando empezamos a hablar de las alteraciones del desarrollo infantil. Entonces, tengámoslo en cuenta que cuando hablamos del desarrollo, estamos hablando aquí del desarrollo psicológico o de la organización mental del niño. Este desarrollo tiene unas características que son bien particulares. Cuando estamos hablando del desarrollo, estamos hablando de cambios, y esos cambios son progresivos, y hablamos que son de complejidad creciente, son multidimensionales, no solamente se queda en el desarrollo, por ejemplo, de las destrezas motoras o de las destrezas práxicas o gnósicas,
que tienen que ver con las destrezas sensoriales, sino que también tienen que ver con otras dimensiones del niño o del ser humano, como tiene que ver con el desarrollo de la ética, de la moralidad, el desarrollo de la misma sexualidad, incluso de la espiritualidad o de la dimensión artística. O sea que tenemos que tener en cuenta que el desarrollo es muy complejo. Tenemos que entender que también esos cambios que se van a dar son dinámicos. No es algo que permanece mucho tiempo, sino que por el contrario van variando en función del tiempo. Algunos cambios son cuantitativos, otros cambios van a ser cualitativos. Los ritmos de estos cambios también son variables. No podemos pensar que la misma velocidad en la adquisición de determinadas destrezas o determinadas habilidades van a ser universales. Sabemos que hay variaciones de acuerdo a las características de los niños, de acuerdo a los intereses que ellos van presentando. Asimetrías también, porque hay algunas áreas que avanzan un poco más rápido y otras unas que pueden avanzar un poco más lenta. Y se habla también que en el desarrollo podemos observar saltos evolutivos, que quizás tendríamos que entender que a veces esos saltos evolutivos más bien pueden estar respondiendo a procesos en los cuales una función entra en un estado silente y se hace una reorganización interna y después empieza a aparecer con un nivel de complejidad más alto. Y para nosotros, los que estamos observando eso, posiblemente nos da la idea de que son saltos evolutivos, pero realmente obedecen son a reorganizaciones internas. También hay que tener en cuenta que cuando estamos mirando lo del desarrollo, a pesar de que hablamos de asimetrías y variables, en la adquisición tenemos que entender que también hay temporalidades, hay secuencialidad y hay regularidad en estas adquisiciones, que de alguna manera es lo que nos permite tratar de ver si se dan en el curso evolutivo de los niños y saber si hay unos progresos o incluso para poder determinar si hay algunos retrasos en el caso de los niños. Otra de las características que es importante tener en cuenta es que el desarrollo de los niños está determinado por tres elementos que son importantes: la maduración biológica, las experiencias de aprendizaje y la interacción social. Estas tres están interrelacionadas, pero miramos un poco cada una por aparte. La maduración biológica, tenemos que entender que el ritmo de maduración de ese cerebro, de ese niño, viene programado genéticamente, que no podemos tener grandes variaciones a pesar de que quisiéramos utilizando mucho lo que es la parte de la estimulación. Es algo similar a si uno pretendiera que el crecimiento de un niño se acelerara aumentando lo que es la ingesta de alimentos. En estos casos, lo que podríamos provocar en un caso de un niño que le estuviéramos sobrealimentando es ponerlos en sobrepeso, en obesidad. A veces sucede algo similar en el caso de los niños cuando se está generando hiperestimulación, pensando que con eso el ritmo de maduración se va a acelerar en gran medida. Y realmente eso no es cierto. A veces puede llegar a tener cierto tipo de consecuencias no muy gratas. Lo otro es la parte de las experiencias de aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro se nutre y se nutre a través de la información que le va ingresando. Cuando un niño tiene privación sensorial en algunos ambientes en los que se está creciendo, vamos a notar que ese desarrollo empieza a ser mucho más lento. Y vemos que ahí es una de las variables en las cuales está teniendo como más incidencia los ambientes. Ambientes que no son ricos, sino que por lo contrario son muy empobrecidos, van a afectar la dinámica de desarrollo de ese cerebrito del niño. Y el otro elemento que ahí también es importante es la parte de la interacción social. Tenemos que tener en cuenta que los seres humanos por naturaleza somos sociales. La adquisición de gran parte de las habilidades es a través de la interacción con el otro, nos determinamos a través del otro. Por lo tanto, eso es un elemento que también tenemos que tener en cuenta cuando estamos evaluando los niños. Cuando ustedes encuentren niños que están por fuera de esos ritmos, de esas expectativas frente a lo del desarrollo, muy probablemente la gran mayoría van a estar circunscritos la causalidad a las dos últimas, a las experiencias y a la parte de interacción muy limitada o muy restringida. Otro elemento que tenemos ahí que se considera que tiene un peso importante en lo del desarrollo
es los periodos críticos o sensibles. Algunos discuten si serían críticos o sensibles, pero simplemente digamos que son sensibles y que abarcan como dos grandes dimensiones. Por un lado estaría el periodo sensible desde lo biológico y desde lo psicológico. Lo biológico arrancaría desde el proceso de concepción y se considera que puede ir más o menos hasta alrededor de los 2, 3 años de edad del niño. Y el psicológico se dice que puede ir más o menos desde el nacimiento o un poco antes del nacimiento hasta alrededor de los 6, 7 años. Se dice que iría ahí es en el sentido de que el niño alrededor de los 7 años ya tiene organizadas las funciones mentales en un nivel que diríamos que es básico. Tenemos que entender que cuando hablamos de periodos sensibles estamos hablando de momentos en los cuales hay unas ventanas de oportunidad para que determinada función se pueda empezar a desarrollar con base en la estimulación que está recibiendo del medio. Que si se pasa ese momento, esa organización de esa habilidad o de parte o componentes de esa habilidad no lo va a lograr de la manera más satisfactoria. Entonces podríamos decir, algunos hablan que es un periodo de vulnerabilidad para tanto eventos positivos o negativos puedan tener efecto en el desarrollo de los niños. Se tiene en cuenta que como estamos hablando, que todos estos procesos se organizan a nivel del cerebro, ese cerebro también tiene unos ritmos y un curso de mielinización, y lo cual va a también tener incidencia en la forma y en la velocidad como a veces pueden aparecer o no determinados procesos. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta con este cerebro en la cual se está organizando y se está estructurando la mente del niño es la lateralización progresiva de esas funciones, y eso tiene que ver es con la equipotencialidad hemisférica. Cuando un niño nace, los hemisferios cerebrales sobre los cuales se van a organizar determinadas funciones están operando, podríamos decir que de una forma equitativa, pero paulatinamente lo que se va logrando es que ciertas funciones se dirigen más hacia un tipo de hemisferio y otras se pueden quedar en otro hemisferio. La equipotencialidad lo que nos da es la posibilidad que en caso a veces de lesiones cerebrales, a veces niños con esquisencefalias o niños que por ejemplo han tenido hemisferectomías o lobectomías, ciertas funciones que estaban designadas para funcionar en ese lóbulo cerebral son transferidas hacia el otro hemisferio o hacia el lóbulo del lado contralateral, que es una cosa bastante interesante y nos está hablando también parte de esa plasticidad. Decimos que en el desarrollo hay algunos factores que entran en juego en la modulación del desarrollo, y ahí entraríamos a mirar un poco lo que es el estrés, que se dice que tiene cierto papel, que puede ser positivo o negativo. Hablamos de un estrés necesario, un estrés positivo y tolerable, y hablamos de un tercer estrés, que es el estrés tóxico. Ese estrés necesario o positivo y tolerable lo vemos que tiene un efecto muy fuerte, sobre todo en los primeros meses de vida. Ese estrés necesario o positivo hace referencia a situaciones en las cuales se rompe el equilibrio que el niño está teniendo con el medio y hace que se movilicen todos los recursos para llegar a satisfacer esa necesidad y volver a recuperar ese equilibrio. El estrés tolerable tiene que ver es cuando hay algunas situaciones que son adversas, pero que son temporales, que generan cierto malestar, cierto estado de tensión, pero el niño lo alcanza a soportar, lo alcanza a resolver sin tener ningún tipo pues como de consecuencia a posteriori. Mientras que ya cuando estamos hablando de un estrés que es de tipo tóxico, es cuando estamos viendo esos niños que están sometidos a situaciones de privación prolongada, de maltrato, de condiciones muy adversas, que eso lo que hace esa liberación de cortisol y la permanencia durante largos periodos que vaya generando algunos efectos tóxicos, como se dice, o negativos sobre el tejido cerebral y tenga incidencias en el desarrollo, incluso no solamente a nivel del desarrollo y a nivel del cerebro, sino que también a veces podemos tener efectos más adelante a niveles cardíacos o patologías como diabetes en la vida adulta. Por último, otra de las características
de lo que estamos hablando del desarrollo, hablaríamos como de la neuroplasticidad, de esa capacidad de modificar del cerebro. Y se hablan que existen 3 tipos de plasticidad. Una que es independiente de la experiencia, otra que es expectante de la experiencia y otra que podríamos decir que es dependiente de la experiencia. Esta independiente de la experiencia lo que nos muestra es que es una plasticidad que, que pudiéramos decir que es silente a la información exterior. Es un momento donde el cerebro se está configurando, se está organizando y es sobre todo bajo información interna sobre procesos bioquímicos, sobre marcadores genéticos que van diciendo cómo se deben de ir multiplicando, diferenciando, migrando todas las células nerviosas para hacer la conformación estable de ese sistema. Entonces ahí hablamos que esa plasticidad es dirigida de adentro y hacia adentro. Entonces está desconectada del medio externo, de la información externa. Es más, si llega información externa, como lo que podría ser la exposición a sustancias químicas o agentes biológicos, virus o bacterias, interrumpirían toda esa melodía que está haciéndose para la organización de esa estructura cerebral y generaría un daño o una alteración que podría ser muy significativa. Esto iría más o menos desde la gestación hasta aproximadamente los picos fuertes serían hasta alrededor de los 4 o 5 mesecitos de vida in útero. Y ya después empieza a aparecer más o menos alrededor entre los 4 y los 6, cuando ya ese cerebrito está conformado y empieza a hacer la conexión entre los sistemas nervioso central y periférico, empezaría a aparecer lo que sería la neuroplasticidad dependiente, perdón, la neuroplasticidad expectante de la experiencia. Esa hace referencia a esas ventanas de oportunidad que se van creando y que se van generando para que la estimulación que ingrese en ese momento sea la que vaya a organizar ciertos tipos de procesos. O sea que aquí el desarrollo iría de adentro hacia afuera, pero determinado por la información que se debe estar recibiendo en ese momento específico del exterior. Es una plasticidad que se dice que puede ir más o menos desde los 4, como ya les había comentado, 4 o 6 meses, y que ya empieza a tener un declive alrededor de los 18 meses y va cayendo alrededor de los 3 años. Mientras que por último tendríamos lo que sería una plasticidad, que es generalmente con las que trabajamos más, que es la dependiente de la experiencia, que aquí ya la organización que se da de las funciones no se da tanto de adentro hacia afuera, sino que aquí se va a dar de afuera hacia adentro. Sobre las 2 últimas son las que más trabajamos y sobre las que podemos tener más incidencia y sobre todo sobre la última. No quiere decir que la anterior no, pero sobre la que no tenemos prácticamente ningún tipo de modificación. Podríamos decir de forma positiva, es sobre la que es independiente de la experiencia. Ahora sí metámonos un poco, pues, como a hablar más del desarrollo en concreto. Tenemos que tener en cuenta que las primeras evaluaciones de desarrollo que se realizaban básicamente eran por los reportes de los padres, lo que serían las observaciones que ellos venían haciendo sobre los hijos y las comparaciones sobre otros niños. Básicamente esos son como elementos que incluso pues todavía los encontramos y es con los que llegan muchas veces los papás a las consultas para decirnos qué es lo que están observando en los niños. Realmente la persona que empezó a sistematizar y a organizar todo lo que eran estas evaluaciones fue Arnold Hessel y básicamente inspirado pues como en la mamá. La mamá era una maestra que se dedicaba mucho a ayudar niños que tenían discapacidad y él admiraba este trabajo y eso de alguna manera lo motivó pues como a él tratar como de emular lo que su madre hacía y eso lo impulsó como a empezar a trabajar un poco sobre esta área. Él lo que hizo fue estudiar pedagogía, se graduó como pedagogo, como psicólogo y después como médico, tratando de buscar las herramientas para poder ayudar a estos niños. Pero más adelante lo que se dice que pudo entender era que si él quería entender
cómo era el desarrollo anormal o patológico, lo primero que tenía que hacer era poder entender cómo era el desarrollo normal. Entonces, para eso dedicó gran parte de sus esfuerzos en poder hacer esa descripción muy detallada, pormenorizada, de lo que estaba sucediendo con los niños. Y empezó a hacer algo que se llama el cinema-análisis, que era filmar a estos niños en diferentes contextos, no muy naturales, porque los tenía que llevar al laboratorio, pero podía empezar a hacer las observaciones y discriminaciones muy finas. Y con esta información empezó a construir lo que se llaman las escalas de desarrollo. Podríamos decir que el padre de las escalas, de toda la gran cantidad de escalas que pueden existir, es Arnold Hessel. Vamos a ver este video donde podemos ver qué era lo que sucedía en esta época cuando Arnold Hessel empezaba a hacer sus estudios. Entonces aquí lo que podemos observar son las primeras, lo que llama la cámara de Hessel, que eso después fue modificado por él, implicaba ya esos vidrios que vemos en las salas de interrogación, donde hay una parte que se refleja la imagen y la otra simplemente es un vidrio donde se puede observar alrededor de la otra sala. Aquí él está haciendo una actividad docente donde están con un niño alrededor de 6 mesecitos de edad. Y lo que están haciendo pues, en este momento es poderlo sujetar, porque todavía no hay un buen control del niño sentadito, y están evaluando lo que sería la motricidad fina. Está mirando cómo está empezando el niño a tener esas coordinaciones visoespaciales sobre los objetos. En la medida en que él va haciendo estas observaciones o haciendo estas tareas con el niño, lo que se va haciendo desde afuera son los estudiantes registrando qué es lo que están percibiendo. Bien. Ahora entremos como hablar un poco ya más en detalle como de la parte de los instrumentos. A mí me parece que es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta gráfica, porque nos da algo de idea sobre la elección de los instrumentos que podemos seleccionar o utilizar en lo que es la evaluación de los niños. Aquí tenemos una gráfica donde podemos encontrar pues, la representación de los años que van de 0 a 11 añitos, pero vemos que hay una vertical que es más o menos alrededor de los 5 o 6 años de vida. Y eso nos marca como el momento en que nos dice qué instrumentos podemos elegir para evaluar a los niños, antes de los 6 y después de los 6. ¿Cierto? Antes de los 6 estamos hablando de los lactantes, menores, mayores y de los niños en edad preescolar, mientras que ya después de los 6 estamos hablando de los niños en edad escolar, y eso va a marcar como diferencia. Vemos que hay una curva que es muy pronunciada durante los primeros 6 años de vida, pero después tiende a aplanarse después de los 6 meses esta curva. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Durante los primeros 6 meses de vida lo que nosotros tratamos de hacer es evaluar la aparición, la organización de funciones o de procesos, como le quieran decir. Aquí estaríamos mirando, por ejemplo, cómo se están organizando procesos cognitivos, como son la atención, la memoria, las praxias o la actividad motora, las nocias que tienen que ver con la capacidad de reconocimiento sensoperceptivo, cómo se va organizando el lenguaje, cómo va emergiendo y se va estructurando el lenguaje. Por lo tanto, durante los primeros 5 o 6 años de vida, lo que hacemos es monitorear la organización de estos procesos. Como decíamos ahora, alrededor de los 5, 6 años de vida, estos procesos ya están de forma básica presentes en los niños. Ya después de los 6 añitos, lo que va a suceder es que va a empezar a aparecer es el perfeccionamiento de esas funciones o de esos procesos. Y se van a ir recombinando para ir apareciendo en procesos mucho más complejos, mucho más
elaborados. En lo que tiene que ver en la aparición de esas funciones en los primeros 5 o 6 añitos de vida, lo que vamos a utilizar son test de desarrollo, y esos test de desarrollo lo que nos van a dar son lo que llaman los cocientes de desarrollo. Estos cocientes de desarrollo, como lo vemos ahí, nos van a permitir poder estimar, porque no es tanto medir, sino poder estimar cuál es el nivel que alcanzan los niños. Entonces podemos decir que, por ejemplo, unos valores que sean entre 115 y 86, al elevarle el niño y sacar esos cocientes, nos va a decir que ese niño está cursando con un desarrollo normal. Mientras que si bajan esos cocientes por debajo de 86, entran en la franja de 85 a 70, decimos que el niño está en una zona de retardo madurativo. Ese retardo madurativo se caracteriza por el hecho que puede ser algo transitorio y que puede ser fácilmente modificable si podemos identificar cuál es el factor que puede estar explicando. Por ejemplo, un niño que ha tenido una hospitalización, un niño que ha tenido una cirugía, un niño que ha tenido un cambio de cuidador, pueda afectar ese desarrollo y se empiece como a ver un poco más lento. Pero si sacamos los cocientes de desarrollo y encontramos que se encuentran en un rango por debajo de 70, ya decimos que ese niño entra en una franja o en un nivel de un retardo patológico, y en esos casos tenemos que empezar a movilizarnos, buscar o bien sea pruebas paraclínicas o interconsultas con otros especialistas que nos permitan saber qué es lo que está sucediendo y actuar. Y mucho más pues en un retardo patológico que ya es extremo, que ya son puntuaciones por debajo de 35 o de 30. En el caso de lo que correspondería a el perfeccionamiento de las funciones, ahí ya no utilizaríamos los test de desarrollo, sino que lo que se utilizaría son los test de inteligencia por un lado, ¿sí? Cuando estamos haciendo una evaluación global de cómo todas esas funciones están integrando y están funcionando. Y ahí los test de inteligencia nos van a dar los coeficientes intelectuales. Y de la misma manera, con los coeficientes intelectuales tratamos de ver qué es lo que está sucediendo y nos puede permitir determinar un funcionamiento global. Aquí entraríamos de acuerdo con las puntuaciones, con los coeficientes, a decir si está dentro de lo que sería normal o ya entraría en una zona de lo que sería de discapacidad intelectual o tradicionalmente se ha llamado de retardo mental. Esas puntuaciones que están ahí, de pronto ustedes pueden ver que pueden variar en 5 puntos y de acuerdo como a los autores, a veces se le dan un margen de error y por eso a veces pueden tener variaciones, pero es más o menos lo que se ve, que es hablar de capacidad intelectual significativamente inferior al término medio, es uno de los criterios, no el único, pero es uno de los criterios para diagnosticar el retardo mental. Entonces tengamos en cuenta esto es por lo siguiente, que cuando a veces nos dicen que vamos a evaluar el desarrollo de los niños de 8, de 9, de 10 años, realmente no vamos a encontrar instrumentos, porque esos instrumentos se utilizan para esos primeros años de vida. De la misma manera que cuando nos dicen que evaluemos la inteligencia en un niño de 1 año, de 2 años, no es posible realmente. ¿Por qué? Porque no podemos evaluar el perfeccionamiento de lo que todavía no ha aparecido. Entonces tengámoslo en cuenta para esos momentos en que se nos pide qué es lo que vamos a evaluar en el caso de los niños. También podemos tener ya no test que sean generales o globales como son los test de inteligencia, sino que también tenemos los test específicos, que es cuando queremos saber cómo está operando cierto proceso, cierta función, cómo está funcionando la memoria en el niño, cómo puede estar funcionando la atención, qué es lo que está pasando con el lenguaje, y en esos casos aplicamos ya no pruebas generales, sino pruebas específicas, como sería en este caso. Clasificación de las pruebas. En esto lo que podemos tener en cuenta es lo siguiente, pues las pruebas no solamente van a ser los instrumentos de evaluación, que ahorita vamos a ver que se clasifican entre test y escalas, sino que también en estos casos vamos a tener como parte, como prueba de la evaluación, los apoyos que nos van a dar las observaciones de los padres y lo que son las observaciones del clínico, o sea, la persona que está haciendo la evaluación. Muchas veces subestimamos la información que los papás dan, porque pensamos que somos nosotros los poseedores del conocimiento y que es lo que nosotros vemos o medimos
o estimamos lo que sería lo correcto. Y realmente se han hecho estudios de sensibilidad y de especificidad respecto de las observaciones de los padres y han sido muy altas. Esto nos está diciendo que pongámosle cuidado a lo que los papás nos dicen. Son ellos los que están gran parte del tiempo con los niños, ¿sí? Entonces tengámoslo en cuenta. Y lo otro son las observaciones del clínico. Muchas veces, a veces hipertrofiamos lo que son los instrumentos y creemos que lo que ellos nos aportan es lo esencial. Y muchas veces subestimamos es la observación que nosotros estamos haciendo. Y realmente debería ser al revés. Es mucho más valioso la observación, la experiencia del clínico y el test o la prueba, básicamente lo que viene a ser es una herramienta sobre la cual se va a hacer el diagnóstico. Es un apoyo más como para el clínico cuando está tratando de ver qué es lo que está sucediendo en estos casos de los niños, sobre todo cuando tienen algún tipo de complicación. Entonces tomémoslo como un elemento de mucho peso. Incluso esas observaciones no son solamente en el momento del consultorio, en el momento en que el niño se está haciendo la evaluación directamente. Incluso uno puede encontrar personas que empiezan a hacer esas observaciones desde antes de que el niño ingrese, cuando el niño está con la mamá en la taquilla, desde que el niño está con esa mamá ahí en la sala de espera, afuera o cuando el momento que ingresa. Esas observaciones también tienen peso para poder saber qué es lo que puede estar pasando con el niño y no desviar la apreciación que se tiene. Y otro elemento que sería muy importante ahí es las buenas historias clínicas. Y en eso tenemos que hacer mucho énfasis, es porque ahí está todo lo que son los antecedentes del niño y nos dan elementos de juicio muy importantes para poder saber y tratar de explicar qué es lo que está sucediendo. Entonces, esos elementos constituyen como parte de las pruebas de evaluación y no solamente pues de los instrumentos. Pero como estamos hablando de los instrumentos, concentrémonos un poco más en la parte de los instrumentos. Bien. Las pruebas o los instrumentos de evaluación de los niños podemos clasificarlos como en dos grandes grupos, que también es importante tenerlo en cuenta. Nos podemos encontrar con lo que son los test de desarrollo frente a las escalas de tamizaje. ¿Cuál es la diferencia? Mire, las diferencias estriban en esto que aparece ahí en pantalla de ustedes. Los test de desarrollo son instrumentos que se utilizan, son más para el diagnóstico, mientras que las escalas se utilizan más es como para tener una impresión diagnóstica, para sospechar, para presumir algo que se puede estar pasando. Es como para detectar el riesgo. Los test de desarrollo implican más tiempo, un nivel de profundidad es mucho mayor, abarcan más áreas, requieren mayor entrenamiento del personal que la va a hacer y fundamentación teórica. Mientras que las escalas, pues por el hecho de ser no tan profundas, consumen menos tiempo, lo que hacen es un barrido más de tipo superficial, la evaluación es global, ¿sí? Y el personal no necesita ser especializado. Y el conocimiento es técnico. Pero aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y era con lo que hablábamos en la introducción. No es solamente el saber cómo se evalúa, sino el saber qué es lo que se evalúa. Cuando una persona tiene una muy buena fundamentación y utiliza una escala de tamizaje, puede hacer maravillas. No necesita los instrumentos más complicados. Porque una persona que no tenga una buena fundamentación, utilizando un test o una prueba que sea muy sofisticada, lo que puede hacer es desastres. Volveríamos aquí simplemente como para tener en cuenta, el problema no está en el instrumento, sino quién está detrás del instrumento. Estos serían algunos ejemplos de lo que serían los test frente a las escalas de tamizaje. Test estaría el de Hessel, pues es bastante antiguo, pues no se utiliza, pero se utilizó durante bastante tiempo y fue como sobre el cual se organizaron gran cantidad de las pruebas que existen en este momento. Está el test de Batteli, que es una prueba bastante amplia, incluso no solamente queda hasta los 5 o 6 años, sino que avanza hasta los 7 años y un poco más. El test de McCarthy, el test de Bailey, ahí está resaltado por el hecho de que es de las pruebas que más se utilizan internacionalmente, son las que más se utilizan en investigación, sería como el gold standard de las pruebas
para hacer las evaluaciones más completas del desarrollo, porque se considera que es una prueba que ha sido particularmente muy bien estandarizadas, con altos niveles de confiabilidad y de validez y de valores predictivos. Entonces, simplemente es para hacer referencia a ella. Sobre todo, se hablaba mucho de la versión de la 1, de la 2 y las 3, algunas observaciones se han hecho al respecto. Mientras que por el lado de las escalas, de esas pruebas que son de tamizaje o de tamización, está lo que es para los neonatos. Se encuentran, por ejemplo, lo que es la escala de Brazelton, la de Dubovitz, que es una prueba muy interesante que nosotros, por ejemplo, la hemos venido utilizando durante hace algunos años en el programa de Sarana de seguimiento al recién nacido de alto riesgo que hace la Universidad de Antioquia junto con el Hospital San Vicente de Paúl. Tenemos escalas como, por ejemplo, para lactantes, como la escala de Múnich, que es una escala pues, que no se utiliza en este momento mucho, se utilizó durante cierto tiempo y tenían el mayor conocimiento, sobre todo, por ejemplo, en el Hospital Militar en Bogotá. Y ya para lo que son lactantes menores y lactantes mayores, incluido también los niños en edad preescolar, tenemos las que tradicionalmente se conocen, son como la escala de Denver, la escala de Griffin, y nosotros, existen, claro, muchísimas más, pero las que podemos decir que son más conocidas en el medio, la escala de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la que podemos decir que está en rojito, que es la escala propia, que es la escala abreviada del desarrollo. Es una escala que es colombiana y que en lo personal yo considero que es un buen instrumento. No estamos hablando que es lo último, pero sí es una de las herramientas que podemos utilizar. Si se utiliza bien utilizado, podemos tener muy buenos resultados o hallazgos con ella. Aquí tenemos lo que es simplemente parte de la escala de Dubovitz, donde vemos algunas imágenes que nos representan momentos o situaciones del niño durante la evaluación, la evaluación neurológica y la evaluación del neurodesarrollo de los niños. Y en estos casos, pues, estamos viendo, por ejemplo, en la primera parte, lo que es la postura. Y nos aparecen 5 columnas y generalmente lo que estamos esperando es que el desempeño de los niños vaya como por los niveles de la mitad, ¿sí? De pronto que tenga pequeñas oscilaciones entre la segunda y la cuarta columna, pero que no vaya a caer en lo que es la primera y la quinta columna, porque realmente nos estaría indicando de situaciones patológicas. Es una escala que evalúa lo que es la postura de los niños, lo que es el tono, lo que es los patrones del tono, la presencia de movimientos anormales, lo que es la calidad de los movimientos, evalúa reflejos primitivos arcaicos y evalúa un componente de conducta. Entonces es una evaluación que se puede realizar con los niños que pueden ser prematuros, los niños que son los recién nacidos y pueden ir un poquito por encima del mesecito o de los 2 meses, que nos puede dar como bastantes elementos para saber qué es lo que puede estar sucediendo. Entonces, con un buen entrenamiento, esta escala es muy útil, sobre todo cuando estamos tratando de hacer los ingresos de los recién nacidos a los programas de crecimiento y desarrollo. Podemos ver aquí un video en el cual vemos algunos de esos reflejos primitivos, esos reflejos arcaicos que se tienen en cuenta. Tienen valor es en la medida en que su ausencia o su permanencia por encima de los tiempos que se espera que estén serían indicativos que algo está funcionando mal en ese cerebrito sobre el cual se van a empezar a organizar todos esos procesos que estamos hablando ahí. En el primer momento estábamos mirando lo que era el reflejo de succión, ¿sí? En el siguiente caso lo que podemos ver es el agarre palmar, ¿sí? El reflejo de prensión. Y lo vemos no solamente a nivel palmar, sino también a nivel plantar. Entonces el clínico es el que está evaluando cómo se está presentando y ahí puede empezar no solamente a mirar los reflejos, sino que también puede estar mirando la movilidad, la fuerza o el tono.
Entonces, son elementos que son indicativos de lo que puede estar pasando. Sabemos que esos reflejos se van a inhibir o van a desaparecer y que la gran mayoría desaparece antes de los 6 meses, algunos más tempranos que otros. Aquí estamos mirando el reflejo de marcha, que generalmente es muy frecuente durante las primeras semanas o primer mesecito de vida, pero después no es fácilmente de buscar. Algunos dicen que sí desaparece, otros dicen que no, que simplemente no se alcanza a percibir por las posiciones que más adelante asume el niño preferencialmente, que es en decúbito. Bien. Esta es otra de las escalas que estamos hablando ahorita, que es la de Denver, el Denver 2, existía el Denver 1, esta es la de Denver 2, que para algunos es un instrumento que es muy interesante, que aporta pues como para la evaluación, para otros no tanto. Pero más allá de eso, lo que estábamos y volvemos a recalcar, no iba tanto en el instrumento, sino en la persona que puede estar haciendo las evaluaciones. Como la gran mayoría de los instrumentos, afortunadamente aquí no alcanzamos como a apreciarlo, pues por tratar de mostrar toda la gráfica no alcanzamos a mostrar, pero ustedes pueden ver en una de las márgenes que aparecen cuatro letreros y tienen que ver con lo que evalúa la motricidad gruesa, la motricidad fina, el área del lenguaje y el área personal y social. Y vamos a ver que esas 4 áreas son repetitivas en la gran mayoría, podríamos decir que en el 90% de las escalas que evalúan el desarrollo de los niños son las que se van a evaluar. No quiere decir que eso sea el desarrollo de los niños, que básicamente sea eso y nada más. El desarrollo es supremamente complejo, muy rico y, como decíamos ahora, multidimensional. Pero es uno de los elementos que hablan un poco de qué es lo que puede estar pasando a nivel del desarrollo del cerebro. Esta es otra que se utiliza también. Por ejemplo, aquí en Medellín se utiliza mucho en el programa Canguro. Es el instrumento de elección de ellos. Y es un instrumento que, si podemos mirar, está evaluando locomoción, que sería la motricidad gruesa, personal y social, lo mismo que en las otras escalas, audición y lenguaje, y la parte de coordinación ojo-mano y ejecución, que ahí estaríamos hablando de motricidad fina y adaptativa. Podemos mirar en este video cómo se puede estar haciendo algo de evaluación con la escala de Dubovitz en un niño que tiene síndrome de Down. Llamamos la atención en el hecho que muchas veces en muchos centros, en muchos hospitales, le sacan, por decirle así, el cuerpo a los niños que vienen con algún tipo de dificultad, con algún tipo de condición especial, con algún grado de discapacidad. Y realmente estos niños, lo que hay que tener en cuenta es que se pueden evaluar como los demás niños y se pueden aplicar las mismas escalas y los mismos instrumentos y poder obtener sus cocientes de desarrollo. Nosotros en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Medicina, específicamente en Pediatría Social, por ejemplo, en el caso de los niños con síndrome de Down, pudimos ir reuniendo con investigación las evidencias de cómo es el proceso de desarrollo de ellos, las curvas, podemos decir, de ellos. Aquí en este caso estábamos mirando cómo el niño estaban dándose algunas de las funciones o de los procesos. Aquí es una lámina donde nos muestra, por ejemplo, lo que es los patrones del tono. Por ejemplo, ahí mirando, ¿sí? Mirando lo que es el ángulo popliteo, que nos está hablando del tono de las extremidades inferiores, ¿sí? La tracción de la pierna, que también, de acuerdo como con el grado de resistencia, nos estaría hablando de ese tono que hay que tratarlo de mirar en el caso de los niños. ¿Sí? Parece que fuera muy brusco, pero realmente es por la velocidad del video. Ahí, por ejemplo, se está mirando es la posición, la simetría de las extremidades inferiores, ¿sí? Y en la tracción de los brazos, el control de cabeza y de cuello, cómo lo puede ir logrando. Este es un niño entre 2 mesecitos y medio y 3, ¿sí? Y esto es característico en el caso de los niños con síndrome de Down, por ejemplo, la evaluación del tono, porque ellos son hipotónicos.
y en la medida en que ese tono muscular esté más comprometido, más se va demorando en la aparición de ciertos procesos, sobre todo motores. ¿Sí? Esas son algunas de las maniobras que se realizan o que se utilizan para hacer las evaluaciones del neurodesarrollo en el caso de los niños, mirando como en la parte de las reacciones de soporte, si son positivas o negativas. Bien, continuemos mirando como algunas otras de las características del desarrollo de los niños. Esto es el test de Bailey, pero simplemente es la hoja frontal de respuestas donde se consignan todas las puntuaciones que los niños han obtenido y nos informan de qué es lo que está sucediendo. Simplemente la traemos aquí como para que ustedes puedan como observar. No es que vamos a especificar ni hablar nada en particular de ella. Esta sería una de las escalas o de los instrumentos que podemos decir que es de las que se sale de lo tradicional, de las que evalúan cosas que las demás no evalúan, que es la escala cualitativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es un instrumento muy interesante, pero a criterio pues, personal, considero que se quedó como en la mitad del camino. Pero no quiere decir que se pueda descalificar este instrumento como tal, por el contrario. Me parece muy, muy interesante y que es muy importante que se pueda utilizar como complemento de otras escalas. Aquí, por ejemplo, está evaluando la relación que el niño va estableciendo con los demás, la relación que establece consigo mismo y la relación que puede establecer con el mundo. Empieza a hablar como de la comunicación, de la interacción, de la construcción de normas, cosas que las otras escalas no las observa uno. O en el caso de relación consigo mismo, lo que vendría a ser la parte de la identidad, de la autoestima, del manejo corporal. Y al frente podemos mirar qué dimensiones se puede estar evaluando. Entonces, es un elemento para también tener en cuenta que nos puede permitir ampliar más la evaluación de lo que hacemos tradicionalmente en consulta o en los programas de crecimiento y desarrollo. Bueno, ahorita decíamos que las escalas lo que tienden a evaluar son 4 grandes campos, que es la motricidad gruesa. Tratemos de definir un poco pues como qué es eso de motricidad gruesa. Cuando estamos hablando de la motricidad gruesa estamos evaluando la aparición de actividades motoras como son o de grandes grupos musculares, como vienen a ser las reacciones posturales, la locomoción, la coordinación dinámica del cuerpo, entre otras. Eso le va a permitir al niño adquirir gradualmente el dominio de su cuerpo y la coordinación de los movimientos. Y eso va a tener una finalidad, y es que es poder tener mayor nivel de adaptación y de autonomía. Esta motricidad gruesa, lo que tenemos que entender es que se inicia con lo que veíamos ahorita. Se inician primero con una actividad refleja que va cediendo su lugar para un movimiento que ya es voluntario y empieza con el control de la cabeza, del cuello, avanza hacia el tronco, las manos, los pies y permite al niño posteriormente que con estas habilidades pueda empezarse a voltear, a sentar, a gatear, a pararse, a caminar. Y ahí vamos mirando como una secuencialidad en lo que puede ser la parte de aparición de estos procesos o de estas conductas. En este video vamos a mirar un poquito de algo que puede estar apareciendo en la parte de la motricidad gruesa. Este es un niño, está entre los 15 y los 18 meses y aquí lo que se está tratando de hacer es evaluar cómo es esa motricidad. Se está evaluando lo que es la parte de la marcha y de lo que es el equilibrio. En la medida en que el niño adquiere ese equilibrio, le va a permitir empezar a hacer desplazamientos de manera autónoma. Inicialmente, lo que vemos es que es una marcha ampliada o con el eje de sustentación, que es el ángulo es más amplio, pero simplemente es por eso, porque apenas está madurando todo su sistema vestibular y lo que tiene que ver con el equilibrio. Bien,
Otra de las áreas que estamos hablando, la segunda, es la de la motricidad fina o la adaptativa. En estos casos, lo que se evalúa es la aparición y la integración paulatina de las actividades manuales y perceptivas, que eso es lo que corresponde a las praxias o de las gnosis. Cuando estamos hablando de praxias, son movimientos voluntarios coordinados y que tienen alguna finalidad. Y cuando estamos hablando de gnosis, es la capacidad de reconocer sensorialmente, sea visualmente, auditivamente, táctilmente, olfativa o gustativamente. Eso es lo que va a hacer las adquisiciones de los niños en estas áreas. Al nacer el niño depende de los reflejos, como decíamos ahorita, pero poco a poco va logrando mayor dominio de las manos y de los sistemas sensoriales y empieza a hacer la coordinación de estos hasta llegar a desarrollar las destrezas que le van a permitir explorar, manipular, transformar los elementos del entorno y lograr una mayor adaptación o conductas adaptativas, que muchas veces eso lo vemos cuando el niño ya está empezando a utilizar los instrumentos, los utensilios o herramientas, cuando está empezando a utilizar la cuchara, el pocillo, cuando está empezando a utilizar los cepillos. Todo eso nos está implicando que tiene un mayor nivel de adaptación y es gracias a poder desarrollar esa motricidad fina. El dominio de estas destrezas motoras o prácticas está en conexión con la audición, la visión, el tacto, el equilibrio y la parte de lo que es la organización de las nociones de espacio y de tiempo. En este video tratemos de ver un poquito o identificar lo que puede aparecer aquí en el caso de este niño, que es un niño que tiene alrededor de 6 meses, y lo que vemos es que en esta época, alrededor de los 4 a los 6 meses, aparece ya no es un interés centrado en sí mismo, sino que empieza a aparecer un interés sobre el entorno y todo lo que ve lo va a tratar de agarrar. Y eso es lo que le va a permitir realizar esos dominios o esas praxias manuales, debido a que todavía los movimientos no son muy precisos y sobre todo la coordinación visoespacial a veces se le puede ver como que fueran torpes, pero realmente no son torpes, sino que están en proceso de organización. Bien. Otra de las áreas que nos interesa mirar y que quizás es una donde las tenemos que poner mucho cuidado es al desarrollo del lenguaje, porque sobre el lenguaje se empieza a desarrollar el pensamiento y se despliega toda la capacidad cognitiva y podemos decir que es un fuerte sustento de lo que ya hablamos cuando hablamos de inteligencia. Y es una de las funciones que más pasamos por encima y podemos decir que tenemos un manejo muy arbitrario. Entonces, cuando estamos hablando de la audición y el lenguaje, estamos hablando de cómo va empezando a aparecer esa capacidad comunicativa, que se arranca desde el periodo prelingüístico, que básicamente es desde que nace hasta aproximadamente el primer añito de vida, que es cuando empieza a aparecer la primera palabra con significado y ahí empezamos a hablar de la etapa lingüística. Alrededor de los 5 o 6 años, como decíamos ahora, vamos a esperar que ese niño sea lingüísticamente competente, es decir, ya debe haber alcanzado un nivel similar a lo que sucede en el caso de los adultos. O sea, el nivel de desarrollo fonológico, sintáctico, semántico y pragmático está en un nivel que es similar al del adulto. Un niño en esta etapa se dice que es lingüísticamente funcional y competente debido a esto. ¿Qué quiere decir que más adelante? Más adelante lo que se va a enriquecer es todos esos componentes, sobre todo lo que es la parte semántica, que le va a dar más conocimiento respecto de su mundo. Si durante los primeros años se presentan dificultades, retrasos, ¿sí? en ese desarrollo, se podría haber afectado, como hablábamos ahorita, va a tener efectos negativos sobre el desarrollo del pensamiento y sobre el proceso de socialización. Más adelante, lo que podemos ver es que el peso que tiene esa dificultad en el desarrollo del lenguaje se lo va a cargar al periodo escolar y sobre todo manifestándose en los trastornos de aprendizaje escolar, de la lectura, la escritura y el cálculo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos viendo un niño que en etapas muy tempranas viene con problemas de desarrollo del lenguaje, póngale la firma que si eso no se interviene,
eso va a empezar a hacer ruido y a salir de una forma más complicada en los trastornos de aprendizaje escolar. Pero incluso esos problemas de aprendizaje escolar van a tener su consecuencia a nivel del desarrollo emocional. En el siguiente video vamos a ver un poco acerca de lo que estábamos hablando en una de las funciones, como es la parte de la función expresiva. We're going to show some pictures here. See those pictures? Está identificando algunas figuras en la lámina que le está presentando. Where's the kitty? Show me a kitty. Can you point the kitty? Very good. Can you point to the doggy? Where's the doggy? Dog right there. Okay, where's the horsey? The horsey is? Right there. Okay, where's the birdie? Where's the bird? Where's the bird? Can you point to the bird? I got it. Here you go. Where's the bird? Okay, can you show me the bird? Where's the bird? Where's the bird? Show him the bird. Can you show me the bird? Where's the bird? Yeah, very good good. job. Can you show me the kitty again? Where's the kitty? Where's the kitty? Entonces ahí podemos mirar es cómo se viene desarrollando la capacidad comprensiva del lenguaje cuando se le estaban dando instrucciones al niño de que pudiera señalar diferentes elementos dentro de una lámina. Ahí no se estaba hablando tanto la parte expresiva, sino más bien la función comprensiva del lenguaje, que eso lo traen las diferentes escalas o pruebas. Pasaríamos a la última, que tiene que ver con el desarrollo personal y social, que es otra de las funciones o áreas que se consideran importante tener en cuenta en los momentos de evaluación. ¿Qué se dice al respecto de esto? Que lo que se trata de ver o de mirar o de evaluar son los progresos que los niños van realizando en ese proceso de indiferenciación del que hablan en el momento del nacimiento hacia llegar a un proceso de socialización y a un trasegar desde la dependencia hacia la independencia. Y eso tiene que ver es con eso, con el cambio de medio en el que habita el niño. En el medio intrauterino pues no tenía ningún tipo de dificultad o problema el niño, pero el cambio de medio intrauterino por el extrauterino le exige al niño empezar a realizar múltiples adaptaciones. Algunas de ellas las tiene que realizar por él mismo, la regulación de la temperatura, de la función cardíaca, de la función respiratoria, pero habrán otras necesidades que el niño va a depender del cuidador o de las personas que están a cargo de él para que eso se pueda dar. Entonces, la progresiva adaptación le permite el paso de un estado de dependencia a uno de independencia. Este proceso le ayudará a establecer los vínculos afectivos con sus padres, un sentido de confianza en su medio y afianzar los lazos personales y sociales. Tenemos en cuenta pues eso, cómo se va construyendo ese vínculo y el papel que van jugando las diferentes personas que están alrededor del niño. Y en la medida en que los niños van creciendo, van teniendo ese reconocimiento de esas figuras que son importantes para él y que son las que son protectoras y que les dan como esa seguridad y que en otras clases, de pronto con la profesora Janet se ha venido trabajando. Aquí podemos mirar en el siguiente video, miremos este video, en el cual tiene que ver con la parte del desarrollo personal y social, una respuesta muy típica en los niños que es alrededor de los 9 alrededor del añito. En este caso se le está invitando al niño pues, para que participe en algunas actividades motoras y lo que vemos es que el niño es renuente a participar. Uno pensaría que podría corresponder a alguna dificultad del niño y realmente no, es una reacción protectora frente a una persona extraña. Esta edad claramente tiene conocimiento de las personas que son conocidas de él y empieza a distinguir de las que son extrañas. Y frente a los extraños lo que trata es de protegerse. Entonces no podemos entenderlo como que sería un niño que tendría una dificultad en socializar, sino que es una respuesta normal en este periodo. Incluso un poco más adelante lo vamos a ver. Bien,
Entonces, esto es lo que tendríamos pues como para decir acerca como de la evaluación del desarrollo, pero sobre todo en lo que estamos hablando es de qué es lo que estamos tratando de mirar o evaluar. Es simplemente un nivel muy elemental de lo que estamos hablando de desarrollo. Sabemos que el desarrollo, le hemos dicho muchas veces, es supremamente amplio, diverso, complejo, pero con lo cual queremos tratar de que se puedan ubicar respecto a lo que estamos tratando de implementar o de instrumentar en esas evaluaciones que puedan hacerse. Ahorita de pronto vamos a mirar un poco ya no solamente el qué es lo que se evalúa, sino cómo se evalúa y precisamente con un instrumento. Queríamos también como compartir como esta notica con ustedes, qué está sucediendo, si realmente nosotros estamos apuntando o no a lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños. Hay una frase muy bonita de UNICEF en el informe del Estado Mundial de la Infancia, en el que dice que no hay obligación más sagrada que la que el mundo tiene para con los niños. No hay un deber más importante que velar porque sus derechos sean respetados, su bienestar esté protegido, sus vidas estén libres de temores, necesidades y que ellos puedan crecer en paz. Con esto dejamos por este momento, los invitamos para que ustedes puedan estar consultando documentos que pueden estar en la plataforma y más videos respecto de lo que es el propósito de nosotros de contribuir a tener un mejor mundo para los niños. Muchas gracias.